Cualquiera, espere que ya pongo a grabar. Cualquiera en particular, un motor de ventilador. ¿Qué le notan de raro? A diferencia de los motores. ¿Nada? Para mí tiene más cable que cualquier otro motor. ¿Más bobinado? Ponele. No sé si más bobinado, pero tiene más cable, no sé por qué. ¿A qué te referís con más cable? Más conexiones, debe decir. Claro, generalmente un motor común tiene 4 cables para conectar, ¿no? Sí. Bueno, un ventilador tiene más de 4. ¿Vos te referís por la selectora? Calculo que es por la selectora, me parece, sí. ¿Pero lo has desarmado completo el motor del No, ventilador? no. ¿O me decís los cables por eso, por la selectora? Sí. Porque viste que eso. en la selectora no es ni más ni menos que un... Ahora lo vemos por qué cambia, pero uno va cambiando el punto, ¿sí? De la selectora en realidad siempre sale un mismo cable. Es un solo cable que llega hasta el ventilador. Y ahí se hace la conexión. ¿Sí? Ahí no hay... Sí, sí. Igual puede ser que tenga más bobinado, porque cada cable tiene una velocidad también, ¿o no? Más o menos, no es tan así. Porque han desarmado la selectora. ¿La vieron cómo es la selectora? Ponele. Bueno, tiene como un transformador o una bobina. No sé si lo vieron. No, nunca desarmé entonces. Bueno, cuando desarmen la selectora, que en realidad sacarle la tapa y ver algo de adentro, se van a dar cuenta que tienen una bobina. Y que de esa bobina salen cada uno de los puntos, donde uno le va cambiando la selectora, y digamos que la selectora lo único que hace es conecta la fase con alguno de esos puntos de la bobina. Y esa bobina, a su vez, está puesta en serie con el motor del ventilador. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, en ese juego, porque, a ver, igual me estoy metiendo demasiado donde espele porque son motores medio particulares, ¿sí? Pero en ese juego de ir cambiando esos puntos, es que el motor gira a diferentes velocidades. Ajá. Y en un ratito van a ver que todo lo que le estoy diciendo le va a sonar contradictorio. Y después voy a explicar por qué, ¿sí? Porque, digamos, tiene su complejidad el tema motores. ¿Sí? Sí, sí, Ni sí. les cuento motores monofásicos, alternos. Son, les diría, bueno, el otro día lo charlábamos, son los más complicados de todo, digamos, porque el trifásico, básicamente hay dos tipos de motores, y con esos dos tipos de motores, la industria anda genial, no tiene ningún problema. Pero con los monofásicos empiezan a haber algunos inconvenientes. Igual, sí, Cristian, ¿Cuál tiene perdón. más vida útil? ¿El trifásico o el monofásico? A ver, el trifásico, ahora lo vamos a ver un poco, lo que tiene es que tiene mucho menos piezas. Y es mucho más simple. Y digamos que funciona con el principio básico de cómo se genera. Entonces, un motor trifásico no vas a tener tantos problemas como puede llegar a tener un monofásico, pero no por el bobinado, porque el bobinado tiene que ver con la calidad de los materiales que lo hayan hecho. ¿Sí? Ok. Pero sí tiene que ver con que, por ejemplo, no tiene escobillas. Y en algunos alternos existen las escobillas, ¿sí? Que se te desgastan. Tiene que ver con que el campo rotatorio se genera por las fases y no se genera por el capacitor que tiene que tener al principio, o que ayuda en realidad a generar ese campo rotatorio. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con que el par de arranque también es distinto, es mucho mejor el trifásico. ¿Sí? El monofásico a veces tiende, o sea, si ustedes escuchan un motor monofásico, cualquiera, les diría el de la máquina de cortar pasto, por ejemplo, ¿vieron Sí. cuando arranca? Viste que hasta que toma velocidad tarda un tiempo importante. Sí. Y por allá, a los 5 o 6 segundos, tomó la velocidad normal. Eso en un trifásico no te pasa. El trifásico, cuando arranca, arranca con un par de loco. O sea, uno el monofásico, ese tipo de monofásico, lo podría agarrar con la mano o trabarlo un poquitito y no giraría, no haría mayor fuerza, ¿sí? Con poquito se trabaría, lo cual es un peligro. Claro. Y el trifásico no, el trifásico tiene un torque que se llama un par de arranque
mucho más fuerte, mucho más elevado, ¿sí? Mucho más alto. O sea que no lo parás con la mano. No, no lo parás ni se te ocurra. ¿Sí? No. De hecho, los accidentes que igual tampoco se te ocurra con un monofásico, ¿sí? Con ninguno hay que hacerlo. Ah, no. Pero lo que voy, para el ejemplo, que si uno tuviera en la máquina de cortar pasto, por ejemplo, un motor trifásico, cuando agarra esos pastos que están altos y la máquina tiende a bajarse, el motor, ¡bum!, con el trifásico no te pasaría tan así. Pasaría, ¿sí? Me voy a comprar una máquina de cortar pasto que sea trifásico, entonces. Y claro, con un motor trifásico la cosa cambia, ¿sí? Cambia. Ok. Lo que sí hay que tener cuidado, porque si te lo trabó, eso te tendió a bajar las vueltas, es porque algo lo está bloqueando y eso hace que sobrecaliente también el motor, ¿sí? Claro, sí. Pero el par de arranque que se llama, o el torque, es totalmente distinto. Un monofásico es mucho mayor en el trifásico. Y ni les cuento en uno continuo. Un motor continuo ya también tiene un par de arranque muy distinto a los dos, al alterno. ¿Sí? Ok. Por eso cada uno de esos motores trabajan con los principios, son casi todos los mismos, pero tienen diferentes usos. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece la clase? Pues bueno, igual ya arrancamos, ¿sí? Pero ya nos metemos directamente. Escúchenme, antes que nada, antes de que arranque con la clase, no me respondieron. ¿Qué tiene de particular el motor del ventilador? ¿Ninguno notó algo distinto, raro? Algo distinto. Algo que no es como un motor normal. Ah, capaz, no. Dale, a ver. No, me confundí con otro motor. ¿Tiene escobilla? Está bien, no tiene cobilla. ¿Qué más? Eso no es tan raro. Hay un montón de motores. De hecho, las bombas y demás no tienen escobillas. Voy a buscar el que tengo. Pero piénsenlo un cachito el motor del ventilador. Y El fíjense tipo de bobinado. el bobinado, pero algo más simple todavía que el bobinado, que meterte en el bobinado. ¿Lo que refrigera el motor? A ver, ¿qué es lo que normalmente gira en un motor? El eje. El eje, ¿no? El rotor, que uno llama. Sí. Es la parte que está interna, ¿no? Del motor, justamente. ¿Qué gira en un ventilador? ¿Y nos gira eso, el rotor? ¿El eje cómo está? O sea, en realidad sí rotor porque rota, ¿sí? Pero el eje está quieto. Lo que gira acá es la parte de afuera, es la parte externa del motor. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia por ahí que tiene con el resto de los motores. En el resto de los motores, la parte de afuera se llama estator, está quieta, y lo que gira es el eje. Le dirían todos los motores. ¿Eh? ¿Para motor de ventilador de techo o de común, de eso de pie? No, perdón, de ventilador de techo, a ese me refería. Ah, sí, el del techo sí, al revés. Está perfecto. Bien, me faltó aclarar que era del techo, di por sentado que... No, porque no entendía nada. Yo me imaginaba el de paleta. El Yo también. que va parado. No, yo digo, como estamos hablando de la selectora, el ventilador y qué sé yo, digo, cuando hablamos de la selectora me refería a la selectora del ventilador del techo también, por las dudas. Ahora sí. Ah, ya caímos. No. Bueno, perdón. Tendría que haber Lento aclarado pero que era seguro. del techo. Una vez se da por sentado cosas que... Hoy justo estábamos hablando de eso, mirá. No hay que dar por sentado nada, siempre hay que ir más allá. Bueno, entonces ahora sí, hablando del ventilador de techo, ya sabían que justamente lo que rota es la parte de afuera, ¿no? Claro, sí. Obvio. Bueno, eso también También tiene... pasa, ¿Eh? también pasa con los coolers de las computadoras. Claro, los coolers también. El cooler de la computadora rota la parte... De afuera. Afuera. No, está bien. Pará que me quedé, digo, si la carcasa estaba quieta, no, ya sé lo que me está diciendo en el motorcito, tenés razón. Es lo mismo. Es el mismo principio del ventilador. Es un ventilador, de hecho, ¿no? Sí, Pero sí. Gira esa parte. Absolutamente, totalmente de acuerdo, estimadísimo Pablo. Bueno, vamos, ¿les parece a la clase de motores? ¿Arrancamos con las diapos? Vamos. Arranquemos. Arranquemos nomás. Bueno, miren, acá estamos. Esperen que primero les voy a mostrar dónde estamos.
para cualquiera que lo quiera ver después en su casa más tranquilo. Estamos acá en la parte motores y factor de potencia, ¿sí? Acá se meten, y acá en la parte de motores eléctricos. ¿Sí? En el otro tenían factor de potencia. Bueno, vamos a ver cómo es. Esperen, yo no sé por qué se los doy acá del Drive, cuando en realidad yo lo tengo esto en coso, pero bueno. Bueno, ahora se los doy así, después para el próximo Zoom, si llegamos a un segundo, que seguramente les muestro esto, ¿sí? Y esperen, ¿les puedo hacer un aviso antes de arrancar con motores? Porque después me voy a olvidar, ¿sí? Un aviso bastante cortito es. Les comento. Va a arrancar un curso en el CFP que lo va a dar el director, ¿sí? Que es un curso para emprendedores. La idea del curso es que ustedes hagan este curso que va a llevar muy poquito tiempo, son 6 semanas, de los cuales se da un módulo por semana, o sea, son 6 módulos en total, o sea que lo terminan bastante rápido. La idea del curso este es que el año que viene va a ser obligatorio para todos los cursos que se quieran hacer en CFP. Lo interesante es que ahora se va a dar de manera virtual, y primero que no es obligatorio, pero segundo que nada, que está más, digamos, como hacer primero una prueba piloto, de alguna manera está bastante bueno también hacerlo ahora porque va a ser más tranqui, ¿sí? No le va a llevar tanto tiempo, y tiene que ver todo con las cuestiones de emprender, ¿sí? De ser uno su propio jefe, digamos, ¿no? De alguna manera. Y todas estas cuestiones del monotributo, de cómo encarar, cómo analizar a veces el mercado, qué opciones tiene, bueno, financiamiento, todas esas cuestiones que están bastante buenas, ¿sí? Yo después les voy a pasar los módulos si quieren, y después seguramente el director le va a hablar sobre este tema para ofrecérselos y ver si alguno lo quiere hacer, ¿sí? Yo les adelanto que está este curso que me pidió que se los comunicara, así que bueno, vean si a alguno les interesa esto o está emprendiendo algo y le puede llegar a servir, ¿sí? Ok, ¿cómo va a ser el notificado de parte de él? El curso, él me dijo, yo les doy el lunes el contenido, les doy la clase, todo y demás, y el viernes de esa misma, mirá Marce, ya le interesa, el viernes de esa misma semana se toma una evaluación sobre ese módulo, ¿sí? Imagínate que es cortito, él me dijo, no lleva mucho tiempo, es de lectura, de un poco de discusión y después hacer la evaluación en la casa muy tranquilo, ¿sí? ¿Sí? Obviamente esto, si ustedes lo quieren hacer, y Marce también respondiendo a esta pregunta, ¿dónde nos anotamos? Si te interesa, Marce, yo ya digo que a vos te interesa, por ejemplo, y que bueno, que cuando se arme el curso te tenga en cuenta. Él me dijo que se podía empezar la próxima semana o la otra semana. Como es cortito, no hay mucho tiempo. El tema es juntar ¿Del un par horario, de... aunque sea de cuándo? ¿Cómo, Cristian? ¿Tenés idea del horario? No tengo idea, pero eso es arreglar. Eso es acomodarlo seguramente con el director, ¿sí? Porque el tema también está el laburo atrás. Tal cual, del curso. está todo pensado porque justamente sabemos de que están todos laburando. De hecho, es un curso para laburantes ni más ni menos, ¿sí? Así que nada, no se hagan mucho problema con eso, seguramente va a ser bastante flexible. O en principio, bueno, si están interesados, se puede plantear también el horario. Hay que ver eso. ¿Sí? Realmente a mí me interesa. ¿Les Sí, a mí interesa? también. Sí. Bueno. ¿No Bueno. sabés si tiene que ser los que están haciendo curso o se puede sumar a alguien exterior? Mirá, vamos a hacer la semana que viene, ya le dije al director si podía hacer el principio de la clase, el miércoles, como un tipo de charla sobre este tema. Y ahí le preguntan todo lo que quieran. Ah, joya. ¿Sí? Yo un poco se los comunico para que vayan sabiendo. Y veo que están Ok, entusiasmados. dale. ¿Sí? Joya. Joya, bueno. Listo, un lujazo. Bárbaro, dice Marce. Muy bien, ahora sí, nos metemos con lo nuestro, o con lo mío más que nada, que acá estaba. Vamos a motores. Motores. Motores, sí señor. Clase que surgió casi de ustedes, ¿no? A pedido del público. Exacto. Para nuestros
seguidores de YouTube, sepan que Suscríbanse. suscríbanse y pida su Tema tema. interesante. Es muy interesante motores. Yo le voy a dar un principio de motores, ¿sí? Y vamos a ver cómo, si se logra entender más o menos cómo es que funcionan los motores, ¿sí? Porque los principios son los principios también de la electricidad que están llenos de atrás de física y matemática, ¿bien? Así que bueno, igual pregunten lo que quieran y yo se los responderé en medida que lo sepa y veremos cómo se hace para entender, ¿sí? A mí igual es un tema que me encanta, así que lo que quieran preguntar, pregunten sin problema. Bueno, primero vamos a arrancar definiendo un motor, ¿sí? Fíjense que un motor, dice, es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en mecánica, ¿bien? Y esta es la palabra interesante, a través de interacciones electromagnéticas. Entonces acá ya tenemos que tener en cuenta de que va a haber un campo eléctrico, ¿sí? Y un campo que es magnético. Ambos campos van a ser los que hagan rotar a este motor, a este divino motor. Bueno, después dice que algunos de los motores son reversibles, ¿sí? Dice que puede transformar energía mecánica en energía eléctrica, funcionando como generadores. Ojo al piojo, ¿sí? Ojo al piojo. Este tipo de motores, generalmente trifásicos, son motores como, por ejemplo, ¿conocen algún generador trifásico? Sí. ¿Cuál? Allá en el campo tienen una. Trifásico. Trifásico, monofásico y trifásico. Tiene las dos tiene cosas. Las dos salidas. Bien, bien. ¿Y algún trifásico, algún otro? ¿De uso No, el general? único que conozco es. ¿Eh? El único que conozco es ese. Mide como 1,30 de alto por 2 metros de ancho y es bastante grande. ¿Potencia, Pablo? Ah, no me fijé. Vos me iba a fijar la de pasar, pero no me fijé. Nunca me fijé. Bueno, chusmeala. Chusmeala y fíjate cuántos kVA son, ¿sí? El lunes tengo que ir, el lunes lo voy a chumear seguro. Métele. Sacale si querés una foto a la plaqueta. Dale. ¿Sí? Dale. Sí, sí. Genial. ¿Cómo me gusta este tema? Bueno, sobre todo me gusta que a ustedes les guste. Siguiendo con el tema, uno de los generadores más comunes que tienen dando vuelta por el mundo, digamos, en su vida, giran así, lo ven todo el tiempo, o no lo ven, pero está ahí, es el alternador del auto. ¿Es trifásico? Es trifásico, sí señor. Es un generador trifásico, con una particularidad, que obviamente, después de esa trifásica, tiene que salir en continua la corriente, ¿sí? ¿Cómo hará el alternador para pasar de corriente alterna a continua? ¿Qué creen que le ponen en el medio? Yo. Sí, señor. ¿Sí? Tiene un par de 6 diodos, 3 pares de diodos, que hacen que justamente salga la corriente de alterna, la pase a continua, y salga por un solo cable. Eso ¿Qué es lo hace más. como un puente rectificador, más o menos, algo así? Es un puente rectificador. ¿Sí? Ah. Nada más que nosotros habíamos visto puente rectificador en monofásico, este es trifásico, lo cual es más simple todavía. ¿Más simple? Más simple, sí señor. Todo lo que sea trifásico es todo mucho más simple. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto genera un alternador? ¿Cómo, Cristian? Perdón. ¿Cuánto genera un alternador? ¿Cuánto? Genera. ¿Cuánta electricidad genera? ¿Qué me querés preguntar? ¿Tensión? ¿Corriente o potencia? Tensión. En tensión trabajan aproximadamente a la misma tensión que trabaja la batería. ¿Sí? En realidad trabajan un poquito más, porque después del alternador lo que viene es un regulador de tensión. Que si alguna vez se le joroba, el modulito ese, es el típico que van y miden la batería y el muchacho que le está midiendo la batería le dice, maestro, le anda mal el regulador de tensión. ¿Sí? Ah, mirá, acá tengo el diagrama. Sí, más sencillo, ¿verdad? ¿Viste? Muchísimo más sencillo, sí. Yo una vez con los chicos de electricidad industrial de un año, hicimos con el alternador, lo utilizamos directamente en trifásica, con un par de transformadores, ¿no? Ahí vimos las conexiones, cómo hacerlas, qué sé yo, y trabajamos a muy baja tensión, con transformadores de 220 a 12 voltios, pero en las 3 fases, lo cual nos daban, aprovechábamos esos 220 con el neutro,
y hicimos rotar el alternador. O sea, lo hicimos andar al revés. El alternador generalmente gira y genera electricidad. Bueno, nosotros les dimos electricidad, le dimos tensión, ¿sí? Y salió la corriente, y eso giró. ¿Sí? Ese tipo de generador, que es un generador trifásico, generalmente es un generador sincrónico, se llama. ¿Sí? Porque va en sincronía con la red. Y lo vamos a ver al final de todo para que ustedes se den una idea. Pero ese tipo de motor, el motor sincrónico, es el más común en las generadoras de centrales térmicas, ¿sí? Perdón, de centrales en general, usinas eléctricas. ¿Bien? Después está el asincrónico, que también se puede utilizar como generador, pero es el que mejor regula, es ese tipo de generador en grande, digamos, es como si fueran las centrales eléctricas, todas, no todas, pero la gran mayoría tienen como un alternador gigante, digamos, que son las turbinas o que son los generadores eléctricos, ¿bien? Bueno, para no irnos de tema, ¿sí? Bueno, nada, no habla mucho más. Acá estamos, ¿sí? Principio de funcionamiento. ¿Alguien tiene idea cómo funciona un motor? ¿Por qué rota un motor? ¿No? ¿Nada? Bueno, miren. Uno puede hacer girar un motor de una manera muy simple, ¿sí? Armar un motor básico, diciendo agarro y en el rotor, en esto que es el rotor, ¿sí? ¿Se entiende el corte acá? Este es un corte, ¿sí? Transversal del motor, donde vemos el eje. Y donde, por ejemplo, acá ven, en los costados, tengo un polo, que es el polo norte, y otro polo, el polo sur, de imanes, ¿sí? También este imán, y es más fácil verlo así, véanlo en que está en el rotor, ¿sí? Esto imagínense que acá tiene un imán. De hecho, vienen motores así que son de campo fijo, ¿sí? O permanente. De imán permanente se llama. Este imán tiene un polo norte y un polo sur. ¿Qué ocurre si yo un campo magnético le genero, por bobinas, en el estator, ¿sí? Otro campo magnético? ¿Qué pasa cuando dos imanes se juntan o los acerco? No. ¿Qué dos cosas pueden pasar? Tienden a Se separar. repela Se repelen, es uno, tienden a separarse, o se juntan. o se juntan. O se juntan. Eso tiene que ver con la polaridad con la que estén puestas, ¿sí? Polos iguales, por ejemplo, si tengo el polo norte acá y le acerco el polo norte, se tienden a repeler. Pero si yo a este lo doy vuelta y le pongo el polo sur, ¡tac!, se pegan. ¿Sí? Bueno, lo que hace un motor es eso. Digamos, el principio es básicamente ese. Tiene un un campo magnético, y del otro lado, con electricidad, yo le genero otro campo magnético. Por eso es electromagnético. ¿Sí? ¿Cómo se lo genero? Con bobinas. Entonces yo acá pongo bobinas, y acá pongo un imán, que acá por ejemplo está el norte, acá está el sur, y de golpe yo arranco poniendo el sur acá, ¿sí? Estos, sur con sur, se va a repeler, y cuando está girando, fíjense que se va para el norte, que tiende a agarrarlo. Y este que era norte, se repele con este norte y se va para el sur, o sea que este motor va a tender a girar así. ¿Sí? Ahora bien, imagínense en continuo, arranquemos en el motor de continua, que quizás es más fácil. Si yo acá sigo generando sur, y este es norte, y ya se me dio vuelta, y acá norte y sur, y se me dio todo vuelta, después se me queda fijo eso, porque ya los campos magnéticos se encontraron. ¿Cómo debería ser, o qué debería ser, para que eso siga girando? Invertirle los polos. ¿Sí? Entonces, si de golpe, cuando este que era sur se me juntó con este norte, y este que era norte se me juntó con el sur, ya está justo en ese punto, lo que tengo que hacer es, ahora le cambio los polos. Ah, bueno, este sigue siendo norte, pero ahora acá se me pasa a ser norte. Entonces se vuelven a repeler. Y este que era sur vuelve a ser sur, o sea que también repele. Sumado a eso la inercia, el motorcito tiende a girar. ¿Sí? Lo que pasa es que lo te va a hacer todo el tiempo a eso. ¿Y cómo hace para cambiar la polaridad? Ese es un tipo de motor, que es el motor, digamos, si uno lo genera de esa manera, con el motor de continua es el más sencillo de verlo, lo que va haciendo es un rotorcito, digamos, le va cambiando todo el tiempo. Cuando giró media vueltita, tac, cambió y le hizo cambiar los polos. Y después, tac, cambió y así, todo el tiempo, ¿sí? Esa es una manera muy simple de generar un motor. ¿Está bien? Como si fuera, imagínate el distribuidor, no sé si lo conocen, el distribuidor del auto.
que a medida que va girando el motor, va haciendo tocar Sí. algunos contactos, ¿sí? Sí. Uno con uno. Bueno, Claro, ¿sí? esa parte del continuo vendría a ser ya todo el bobinado que tiene arriba con la chapita de bronce. Claro. Yo acá igual le estoy explicando como el principio general de un motor. Después, cuando vemos los motores que se comercializan, están todos basados en, en el principio este que les comento, pero con muchas particularidades, ¿sí? Por ejemplo, los motores de continuo van a ver que lo que tienen son unos carbones, ¿no? Y lo que tienen en el centro generalmente no es un imán fijo, sino tienen un rotor, ¿sí? Con otra bobina, ¿sí? O muchas veces es una jaula de ardilla que se llama, o es un eje, digamos, donde lo único que tiene es cobre. ¿Está bien? Eso también se lo van a encontrar en los de alterna. El principio es el mismo, nada más que ahora, en vez de ponerle un imán fijo acá al rotor, lo que hicieron es generarle un campo magnético a través de electricidad. Entonces, tienen un campo electromagnético en las bobinas del estator. Y hoy tienen otro campo magnético, también generado por electricidad, en el rotor. ¿Sí? Y todo esto es muy bello, muy interesante y muy lindo cuando es alterno. ¿Por qué? ¿Qué pasa en lo alterno? Esos campos están girando solitos todo el tiempo. Van para un lado y van para el otro. Van para un lado y van para el otro. Van para un lado y van para el otro. ¿Sí? O sea que es muchísimo, por eso yo les digo, es mucho más sencillo, inclusive un alterno trifásico. ¿Bien? El alterno trifásico no necesita ni escobillas, ni carbones, ni nada en el medio, porque solamente con el desfasaje que tienen las fases entre sí y lo alterno que llevan, ya generan ese campo todo el tiempo. ¿Sí? Esa rotación del campo que hace que justamente gire. ¿Se entiende? Sí, Sí, bastante. sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, está. Entonces, básicamente ese es el principio. Vamos a ver ahora partes del motor, de los motores reales, ¿sí? Como para ir tomando un poquito de dimensión, teniendo en cuenta estos principios, muy básicos, explicados así rápidamente, cómo es que puede funcionar o cómo es que vienen, ¿sí? Fíjense, mira, partes del motor. Este es un motor de rotor de imanes permanentes, ¿ven? Este es el ejemplo que un poco le estaba dando al principio. Estos son imanes, directamente, ¿sí? Acá, fíjense que son las bobinas del estator, lo que está acá. Esto va metido en la bobina del estator. Pero fíjense la cantidad de bobinitas que tiene, ¿sí? El bobinado que tiene acá. A cada uno de ellos se lo llama polos, ¿sí? Acá tiene un montón de polos, ¿sí? Que hacen que justamente esto determine muchas veces la velocidad del motor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene, en vez de tener un solo imán, tiene un montón de imanes. ¿Sí? El principio era como les decía recién, ¿sí? Si yo tengo norte, 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 sur, 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 qué sé yo, acá le voy generando el campo contrario para que vaya rotando. ¿Bien? En este caso, fíjense, perdón que vuelvo acá, en vez de tener este norte y este sur solamente acá, tengo varios nortes y varios sur. Lo que mejora muchísimo la rotación, porque si no estaría como tiro y aflojo, tiro y aflojo, tiro, estaría como medio desbalanceado, ¿sí? Cuanto más polos tenga, eso lo hace rotar mejor. ¿Motor de qué sería eso? Este es un motor, puede ser de, qué sé yo, mirá, acá hay un embrague, para que vos veas. ¿Sí? El rotor, Una máquina de coser puede ser, la puede industrial. ser, sí, Ah, sí, te lo puedes encontrar en, te digo que no son de los más comunes, ¿eh? Estoy no, nunca pensando, vi uno. ¿cómo? Nunca vi uno de esos. Bueno, si en algún momento te lo encontrás y ves que lo que tiene es un imán, o sea, querés sacar el rotor y se te va pegando, tac, 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 es uno de imanes permanentes. ¿Sí? Bien. Bueno, recién lo hablábamos, pero partes del motor básicas, ¿sí? El estator y el rotor. Las dos partes que tiene todo motor. La parte del estator, ven, es la parte de la máquina que no se mueve. Y es la carcasa de la máquina. Bueno, ya vimos que hay algunos casos que no, ¿sí? Que no es esa justamente la parte del estator. Dice, un estator es una parte fija de una máquina rotativa la cual alberga una parte móvil que es el rotor.
Bueno, acá tienen toda la parte del estator y adentro es el rotor, ¿sí? En los motores trifásicos, en general, no solamente los asíncronos o los asincrónicos, tienen un bobinado distribuido en ranuras a 120 grados. Después ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? O sea, lo que tienen el estator, para ser un poquito más claro, son 3 bobinas desfasadas 120 grados cada una, que van justamente para cada una de las fases. ¿Bien? En el rotor, este tiene el eje, ¿sí? Soporta un juego de bobinas arrolladas sobre el núcleo magnético, que era lo que ya vimos, ¿sí? Bobinas para generar un campo magnético. O dice acá, tiene un imán, ¿sí? O por el paso de otro juego de bobinas, en fin. Es la parte que gira, ¿sí? Después lo vemos, esto que es jaula de ardilla o rotor bobinado. Ahora vemos un poco de qué se trata. Bueno, acá tienen las partes del motor, tapas, caja de conexiones que son los bornes, cojinetes, ¿bien? Esta es la parte mecánica. Fíjense que no tiene mucho más que esto un motor. O sea, si en algún momento se les traba, fíjense los rodamientos también, que es la parte mecánica. Si en algún momento no arranca, lo primero que tienen que chequear son la caja de conexiones, a ver cómo está. ¿Sí? Antes de asustarse, alarmarse y decir, se me quemó el motor. ¿Bien? Bueno, motores asincrónicos. Acá llegamos a esta parte que es bastante interesante. Bueno, lo primero es, ¿por qué se llaman asincrónicos? ¿Qué significa la palabra asincrónico? Que no está sincronizado. ¿Con qué? Bueno, acá está justamente la definición, ¿sí? ¿Con qué no está sincronizado? No está sincronizado, acá aparece una palabrita que es el deslizamiento, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito, pero no está sincronizado con el campo rotatorio que tiene el estator, ¿sí? Te queda menos de un minuto. ¿Cómo? Ah, menos de un minuto, perdón. Bueno, corto y volvemos, muchachos.